Shalom, bienvenidos. Nuevamente vamos a entrar en el estudio de la Torá y vamos en esta oportunidad a hablar de nuestra identidad, qué importante es nuestra identidad. Pero antes de que entremos en el tema, damos la bienvenida. Amén, bendiciones. Qué bueno saludarlos por este medio nuevamente y pues vamos a ver lo que el Eterno tiene para nuestras vidas con esta palabra maravillosa que ha sido de bendición para mi vida, para tu vida. Así es. Y pues yo espero que para la vida de ustedes también sea de mucha bendición. Amén. Me recuerdo hace ya algunos meses, creo el año pasado, o fue este año a principios, que estuvimos con los jóvenes trabajando y estuvimos también dando un seminario con respecto a este tema, hablando de nuestra identidad, pero estábamos hablando de la identidad de los jóvenes. Nuestra identidad en el Eterno es un tema que nosotros tal vez no comprendamos hasta el día de hoy. Vamos a terminar de entender qué es nuestra identidad en el Eterno. Pues nuestra identidad no es que pertenecemos a cierto lugar, a cierta nación, o que tenemos, es más, si van y buscan en el diccionario se van a dar cuenta, y si buscan en el internet también, cuando tú pones qué es identidad, te aparece, y te vas a imágenes, te aparece, por ejemplo, acá en nuestra región es el DPI, y eso es lo que te identifica como persona que perteneces a cierto lugar, y sale tu nombre, aparece tu nombre y tus datos en específico. Pero la identidad en el Eterno es completamente diferente, hablando de nuestro carácter, hablando de quiénes somos en sí, en el Eterno, en el Todopoderoso, y por eso es que vamos a hablar de esta palabra. ¿Por qué? Porque en temas anteriores hablamos de las fiestas del Todopoderoso, pero si no conocemos nuestra identidad, no sabemos quiénes somos, entonces tampoco vamos a celebrar las fiestas del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claro en realidad por qué tenemos que hacerlo. Entonces vamos a entrar en esto para que ya entendiendo esta parte, nosotros entonces comencemos a practicar lo que el Eterno nos ha ordenado en su Torá. Así es, porque el conocer nuestra identidad nos hace reconocer o entender cuál es el propósito que el Eterno tiene para nuestras vidas. Y como tú decías, pues vamos a entender entonces el porqué de las celebraciones de cada una de las fiestas, y pues lo vamos a ir desarrollando de una forma que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, a mí, como te digo, me llenó de bastante gozo este tema, porque es algo, como tú dices, cuando tú buscas en el diccionario y buscas qué significa identidad, pues hasta te habla de que dependiendo del país donde estés, va a depender tu cultura, cómo es la gente, cómo te criaron. O sea, hay muchos factores que indican qué es la identidad. Pero es bien maravilloso conocer cuál es la identidad que el Eterno nos dio desde que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Muy cierto. Miren, cuando yo estaba estudiando hace muchos años, yo me recuerdo de una frase que es muy conocida, que hasta el día de hoy siempre se pronuncia, es más, y ha sido razón también de hacer chistes, se vuelve graciosa al final, pero que un filósofo dice, él comienza a preguntarse, este filósofo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y en realidad, aunque hoy por hoy es un chiste y se estudia muchísimo también en filosofía en las universidades, nosotros debemos también cuestionarnos como hijos del Eterno, ¿quiénes somos en realidad? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña con respecto a lo que somos nosotros? ¿Quién es Israel? ¿Quién es Jacob? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son los cristianos? Porque la palabra del Eterno nos muestra quiénes somos en Él. Por eso es que vamos a ampliar este tema. ¿Dónde está mi identidad? ¿Y quién tiene en sí mi identidad? Porque yo todavía, tal vez algunos de ustedes, si no hemos pensado y meditado en esto, fuera de lo que nosotros seamos guatemaltecos, o seamos nicaragüenses, o seamos salvadoreños, o de cualquier otra nación, no importa la nación de donde vengamos, en realidad, ¿qué es lo que me dice la palabra y dónde está mi identidad?
para que nosotros entremos en esto y conozcamos un poco más con respecto a la identidad, vamos a hablar de la vida de Jacob, pero después nos vamos a ir a otros capítulos y versículos que nos van a mostrar. Nuestra base va a ser esta para que nosotros comprendamos lo que es nuestra identidad en el Todopoderoso. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 32 y vamos a leer desde el versículo 24 al 28. Miremos lo que dice la palabra del Eterno. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Así es que aquí vemos como la identidad de nuestro padre Jacob. Ellos son nuestros patriarcas, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, Jacob, son nuestros patriarcas, pero vemos en específico la vida de Jacob y está hablando de un cambio. Pues él, su nombre con el cual a él le pusieron desde que él nació es Jacob, y vamos a ver el significado de Jacob. Ese cambio de nombre que se da aquí en estos versículos que estamos leyendo tiene un significado muy interesante y que nos refieren al cambio de identidad. El cambio de identidad se da también en el cambio de carácter y en el cambio del estado de la persona, que estaba en una posición y es elevada a otra. O sea, ese es el punto esencial de nuestra identidad, porque nosotros creemos que somos una cosa cuando en realidad en el Eterno somos otra. Y esto es lo que vamos a ver aquí en lo que está narrando la palabra del Todopoderoso. Entonces, es el cambio en el estado de una persona. Porque en el nombre, si nosotros miramos la palabra del Todopoderoso, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, no solamente aquí con Jacob, sino que también a nuestro padre Abraham le cambiaron el nombre y había una razón de ese cambio. También le cambiaron el nombre a Benjamín. Hay un cambio de nombre, porque su nombre, el nombre que le dio su madre era Benoni y le cambian el nombre a Benjamín. También el nombre de Osea, que después se le cambia el nombre a Josué, y este cambio se lo da a Moshe, y hay una razón del por qué ese cambio. Es un cambio de estado, de estatus, de una posición para elevarlos a otra. Que no se queden, porque nuestra posición en la que estamos muchas veces no nos permite que nosotros miremos mucho más allá de lo que tenemos que ver, o miremos como el Eterno nos mira y como el Eterno mira cada situación en nuestras vidas. Pues el nombre de cada uno de nosotros, en ese nombre está implícito o está impregnado lo que cada uno de nosotros vamos a cumplir, pero hablando de lo que la palabra del Todopoderoso nos está mostrando el día de hoy en este estudio. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que estamos estudiando y vayamos leyendo la palabra del Eterno. También, ¿cuándo se daban los cambios de nombre? Por ejemplo, cuando un israelita, que lo miramos en la palabra, cuando un israelita iba cautivo, o sea, los llevaban cautivos de la nación de Israel, iban cautivos a Asiria o a Babilonia o a Egipto, que José fue también cautivo a Egipto por razones que ya conocemos, lo que se dio, la confrontación que se dio con sus hermanos. Y estos cambios de lugar también hicieron que a ellos se les cambiaran sus nombres según el puesto o el cargo que ellos iban a desempeñar. O sea, que entendamos que el cambio de nombre tiene una razón, el cambio de identidad tiene una razón, y esa razón es poderosa, cambia completamente nuestra vida. Entonces a José se le cambia por Sanach Panea, y a Daniel se le cambia por Belsasar cuando entra en el reino de Babilonia, y entendemos por qué, según la posición. Entonces todo esto tiene una razón de ser. Ahora, el nombre del cual estamos hablando, la persona de la cual estamos hablando hoy, que es Jacob,
es una razón esencial. Se le cambia su nombre a Israel, le dice este varón o este ángel, este Malach, que se le aparece a Jacob y con el cual él batalla, y tiene una batalla desde la noche hasta la mañana, y es un cambio muy significativo que se produjo en aquel momento a través de la lucha que tuvo Jacob con este Malach, que fue muy tremenda. Si nosotros miramos ahí lo que está pasando, es algo tremendo, porque es un cambio radical que viene a la vida de Jacob. Entonces, estos cambios por los cuales va pasando Jacob son cambios que tienen que venir para formar su carácter y para formar su personalidad. Recordemos que él estaba en su casa y que sale huyendo porque su hermano Esaú lo iba a matar. ¿Por qué? Porque él había agarrado la bendición de la primogenitura que Isaac le había dado a Jacob, aunque le pertenecía según el orden de nacimiento a Esaú, pero ya hemos visto por qué también se da ese cambio. Entonces, ese proceso en el cual él sale huyendo y va a la casa de Labán, y el proceso también que pasa allí en la casa de Labán, su suegro con sus esposas, estas situaciones que Jacob comienza a vivir, tienen razón de ser también. Miren, todo lo que nosotros vivimos en la vida tienen una razón de ser para llegar al nivel que el Eterno quiere que tú y yo lleguemos. ¿Por qué? Porque tienen que haber cambios en nuestro carácter y cambios en nuestra personalidad, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Así es. Si miramos bien en la historia de Jacob, que estamos hablando ahorita, que nos sirve bastante para este tema, si tú ves desde su nacimiento, él realmente nació en conflicto. Ajá, así es. Porque cuando nace, pues él va agarrado del calcañal de su hermano Esaú. Y después, pues la historia que ya la hemos visto, que él le quita la primogenitura, pero no fue que se la robó, sino que Esaú pues se la vendió porque para él no era importante, porque si hubiera sido importante la primogenitura para él, pues no lo hubiera hecho. Pero miremos que fue desde su nacimiento. El nombre que le pusieron, como tú dijiste, a Jacob, pues de igual forma va con todo el proceso que a él le pasa en toda su vida, porque incluso cuando él se va con su suegro Labán, pues pasa lo mismo, está en conflicto porque él trabaja unos años para su esposa, la que realmente él quería, y al final pues no, ¿verdad? Le dan a Lea, que es la mayor, pero como tú dices, ¿verdad? Para todo hay un propósito. Y cuando él decide irse de donde él está con su suegro, entonces vemos que realmente todo en su entorno es un conflicto, ¿verdad? Así es. Es que miramos aquí esto que tú estás tocando, desde el principio, desde su concepción. Aún en su concepción, dentro del vientre de su madre, hay un conflicto, hay una batalla entre Esaú y Jacob, y que miramos, vamos a verlo más adelante, que también es una razón profética. Por eso nada pasa por casualidad, lo estamos diciendo. Él estaba acostumbrado entonces desde su concepción a pelear esas situaciones de una manera natural, o sea, a su manera, a hacer las cosas a su manera, y realizar todo, obtener todo con su propia fuerza, con sus habilidades, por decirlo así, ¿verdad? Esa era la forma de trabajar o la vida que llevaba Jacob. Ahora, el cambio que viene acá, nos vamos a dar cuenta que ya él se da cuenta que no puede con sus propias fuerzas, sino que ahora debe de comenzar a depender del Todopoderoso. Ese es el cambio de identidad que nosotros nos vamos a dar cuenta, en el cual nosotros debemos de entrar también. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer los cambios que nosotros queremos, como nosotros pensamos y como nosotros queremos, pero la Torá, la palabra del Eterno, nos muestra que tiene que ser bajo sus preceptos.
Y por eso esos son los cambios que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ahora, mirando el nombre, yo te decía, el nombre de Jacob, que en hebreo, Jacob significa un agarrador de talón o suplantador o engañador, y eso lo vemos ahí en el libro de Génesis, lo que tú estabas narrando. O sea, el nombre de Jacob en sí, por eso les decía que nuestro nombre tienen como esencia nuestras ciertas características nuestras, aún de nuestras, de lo que vivimos. Tiene ciertas características. Entonces, por eso Jacob significa eso, agarrador de talón, suplantador o engañador. Pero Jacob se desprende de una raíz que es Acab. Y Acab significa atrapar por el calcañar, detener, engañar, falacia, suplantar. No fue todo eso lo que vivió Jacob. O sea, por eso el significado del nombre de Jacob para nosotros tiene mucha importancia, y que no se nos tiene que olvidar para lo que el Eterno hace en la vida de Jacob, y que es también lo que el Eterno quiere hacer con nosotros, cambiar toda nuestra vida, cambiar toda la esencia en la cual nosotros hemos vivido, para darnos en realidad nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera posición, y que conozcamos cuál es el propósito real por el cual tú y yo fuimos creadas y formadas y estamos sobre esta tierra, que no es lo que nosotros pensábamos, sino que hay una voluntad sobrenatural, hay una voluntad poderosa para que tú y yo estemos acá en esta tierra. Así es realmente maravillosa esta historia. Como te digo, a mí me llenó bastante, porque realmente, como tú dices, nos hace ver de nuestro lado cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. De hecho, para que haya un cambio de identidad, Jacob tuvo que reconocer que todo su entorno, o sea, cuando él ya llega a este lugar y él se encuentra solo, él le tuvo que hacer una división. A un lado mandó a parte de su familia, y al otro lado mandó, porque de ambos, o sea, se encontraba en un, digámoslo de esta forma, en un callejón sin salida. O sea, ya él reconoció realmente que él ya había probado de todo, y que bajo, como tú decías, ¿verdad?, bajo sus propios medios, él no podía lograr que, ejemplo, ¿verdad?, que su hermano lo perdonara, que realmente eso era lo que él necesitaba. Así es. Porque él sale, si tú ves acá en la historia de Jacob, realmente él, de todo lugar donde él iba, él salía huyendo. Muy cierto. Salió huyendo de su casa maternal, y luego salió huyendo de donde su suegro. O sea, realmente el nombre que él tiene le hace bastante énfasis a lo que realmente él venía viviendo durante todo ese tiempo, ¿verdad? Y el reconocimiento llega en este momento cuando él comienza a pelear con este varón, ¿verdad? Y pues realmente, como te digo, qué maravilloso. Yo realmente me identifico bastante, porque digo yo, ¿cómo somos nosotros los seres humanos? Que hasta que no nos encontramos en un callejón sin salida, hemos probado de todo, puede ser X, Y circunstancia, hemos probado solucionar de una y otra forma cualquier circunstancia que pase sobre nuestras vidas, pero en lugar de irlo solucionando, nos vamos empeorando, y decimos, pero, o podemos pensar nosotros en ese estado, pero ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué? Porque Él nos está atrayendo de esa forma a que reconozcamos y entendamos que solo a través de Él podemos lograr esta nueva identidad que nosotros no la conocemos. Muy bien, así es muy cierto. Y por eso es que tocamos a este personaje, porque qué mayor ejemplo de esto con respecto a la identidad en el Eterno que la vida de Jacob.
que probó de una forma, probó de otra, y como tú decías, sale huyendo de un lado, sale huyendo de otro, o sea, siempre estaba moviéndose de un lugar a otro porque había conflicto con él mismo, primero con él mismo, y después conflicto con, a los lugares a donde él iba. Para que entendamos cuáles son los propósitos del Eterno, tiene que llegar un momento en el cual tú y yo, o los que nos están escuchando, lleguemos a un momento en donde digamos, hasta aquí, yo ya no puedo más, o sea, ya probé una forma, ya probé otra, ya probé aquí, ya probé allá, ahora me toca probar al Todopoderoso, porque eso es lo que nosotros necesitamos probar. Por eso cuando Jacob aquí se queda solo y dice, y lucha con este varón, y ya llegaba el momento de que iba a salir el sol, y aquí acontece algo muy, muy rico en la palabra que nosotros debemos de tener presente. Primero, recorriendo la historia de Jacob y haciendo honor al nombre de Jacob, miramos la historia y desde el libro de Génesis, aquí donde estamos leyendo, en el versículo 29, el capítulo 25, versículo 29 y hasta el 34, nos damos cuenta que él luchó desde el vientre, como decíamos, luchó y estafó por su derecho de nacimiento. Y eso lo vemos ahí en la lectura. Ustedes léanlo en sus casas. Yo voy a dar así ciertas citas y lo van leyendo ustedes en sus casas para que no perdamos el tiempo, porque este tema, igual que el de las fiestas, es bien extenso, solo que lo vamos a reducir bastante para que lo comprendamos todos y por el tiempo dar lo que se puede dar. Ahora, en Génesis 27, ¿qué sucede? Él pelea por la bendición entonces él suplanta a su hermano, y vemos qué cosa tan tremenda lo que él hace, también con la ayuda de su madre, ¿verdad? Pero algo que me llamó mucho la atención leyendo este capítulo, del capítulo 27, cuando él se presenta delante de su padre Yitzhak, y Yitzhak le dice, ¿quién eres, hijo mío? O sea, aún allí hay una confrontación, porque el Eterno, ¿cuántas veces nos da oportunidades de que nosotros nos demos cuenta en realidad que reconozcamos quiénes somos? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Eterno para que nosotros, cuando nos presentamos delante de Él, nosotros le digamos, aquí estoy, soy tu hijo, lleno de fallas, lleno de errores, con debilidades, y este soy yo, pero este soy yo. ¿Por qué? Porque al Eterno no lo podemos engañar. Yitzhak le pregunta a su hijo y le dice, ¿quién eres, hijo mío? Y él le dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. Comienza esto de la mentira y del engaño, que ya sabemos que tiene un propósito, pero que lo estamos tocando para que nosotros comprendamos que igual, de la misma manera, hemos vivido nosotros también, y que así también nos hemos presentado delante del Eterno, no una vez, no dos veces, muchas veces durante toda nuestra vida. Así, de esa manera nos hemos presentado algo que no es delante del Todopoderoso, y nosotros tenemos que aprender a presentarnos tal y como nosotros somos delante de la presencia de nuestro Adón. Él le dice, y se acercó Jacob a su padre en el 22, 27, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, y le bendijo. Aquí da otra oportunidad y le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Tuvo otra oportunidad de reconocer en realidad quién era él delante de su padre, mas no lo hizo. Qué increíble, ¿verdad? Es que este tema es como tú decías, llena nuestra vida, nos hace reflexionar, nos muestra que cada día que nosotros nos presentamos delante del Eterno, delante de nuestro Adón, tiene que ser una forma de presentarnos tal y como nosotros somos, no con el olor de otro, no con la ofrenda de otro, no con los vestidos de otros, no con los vestidos de este mundo, sino con lo que Él nos ha dado, con sus vestidos, con su olor, con nuestra adoración pura, con nuestra alabanza pura, con nuestra búsqueda que nosotros le damos a Él cada día. Con eso debemos de presentarnos. Entonces, allí se presentó de esa manera como un suplantador para recibir la bendición. Después, en el capítulo 31 y en el 32, que es donde él comienza a luchar, en el 31 lucha contra Labán, su suegro. Y entonces, ¿qué hace?
también allí existe una cierta trampa. Si nosotros la vemos de esa manera y leemos bien detenidamente lo que dice ahí en el capítulo 31, nos damos cuenta que también ahí hay una trampa. Esto es para que nosotros miremos la vida de Jacob. Todas estas batallas que él había tenido habían sido en el mundo terrenal, eran terrenales y eran entonces usando él su fuerza y sus capacidades, su razonamiento. Había peleado con hombres terrenales, pero se llega el momento de donde se presenta con aquel todopoderoso, con el creador, con el que lo conoce. De todas formas lo conoce, y allí es donde se da este cambio tan rico y tan maravilloso. Entonces Jacob, una vez más, así como desde el principio buscó la bendición, una vez más aquí con el Mala, busca la bendición con este varón que se le aparece, quiere bendición también. O sea, era un hombre que siempre anhelaba ser bendecido, prosperado, y tenía, ¿verdad que tenía esa línea de prosperidad? Eso es muy cierto, porque él siempre quería más, y esta bendición que él está pidiendo acá, ahora ya no es en el mundo terrenal, sino que viene en el mundo espiritual. Y algo que me gusta muchísimo, que lo mismo, por eso leí lo que Isaac le pregunta a su hijo, aquí mismo el Malak le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Como que no lo supiera, como que no lo supiera, le está dando la oportunidad de reconocer, y aquí pues viene lo maravilloso, ¿verdad? Porque aquí él reconoce, hay un reconocimiento, porque él le dice cuál es su nombre, y él sabe lo que significa su nombre y lo que ha vivido todo ese tiempo, porque, como lo vuelvo a decir, le ha hecho honor al nombre que él tiene o que él tenía, ¿verdad? En ese momento. Sí, por eso tenía que venir ese cambio, porque era un hijo de pacto, viene de nuestro padre Jacob, de esa genealogía tan poderosa, y que de aquí se tenía que desprender. O sea, el Eterno tiene planes, eso entendámoslo, que el Eterno tiene planes para sus hijos, tiene propósitos, pero que nosotros como hijos tenemos que venir así como vino Jacob en ese momento. Aquí en este capítulo 32 que estamos leyendo, ya aquí en este punto, cuando el Malak le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Ya él tiene, como tú dices, tiene que reconocer en realidad quién es él. Ya no había ropa de su hermano, ya no estaba el olor de Esaú para engañar. Él no puede decir yo soy Esaú, porque sabe que delante de quien se está presentando no es cualquiera. Él lo sabe muy bien, por eso es que él dice, no, aquí tengo que decir en realidad quién soy Jacob. Él tiene que reconocer que él es Jacob, yo soy Jacob. Esta era la única verdad, ya no había más mentiras. Aquí se presenta con la verdad, diciendo quién era él. Era el momento de ya no depender de sus fuerzas humanas, sino que era el momento de aprender, porque eso es lo que tenemos que aprender nosotros, aprender a depender del Todopoderoso. No es que yo ya no voy a hacer nada, no, sino que yo debo de vivir bajo la voluntad del Todopoderoso, y entonces eso me hace depender de Él. Y si yo dependo de Él, entonces todas las cosas, dice, todo lo demás se va a ser añadido, todo va a estar bien. Así es, así como dice en Salmos 16, que aprendamos a poner a Yahweh delante de todo lo que nosotros hagamos, porque si lo ponemos delante de todo lo que nosotros hagamos, entonces las cosas van a comenzar a salir diferentes. Puede ser que no todo nos salga bien, porque el Eterno pues no nos va a estar cumpliendo nuestros caprichos. Él sabe qué es el bien para nosotros, qué nos va a hacer bien, qué nos va a hacer mal, pero el reconocer que definitivamente en nuestras propias fuerzas ya no podemos continuar, entonces le permitimos al Eterno que Él actúe sobre nuestras vidas, que Él vaya adelante, y nosotros vamos a ir confiados. Así es. Hace muchos años entonábamos un canto muy lindo que me recordó esta historia, porque Jacob reconoce aquí en este capítulo, está reconociendo que hay cosas que no son de él,
de su vida, de su persona, que no son agradables delante del Eterno, y que él necesitaba un cambio. Este canto dice: Señor, estoy aquí, tengo tantas cosas dentro de mí que no son agradables para ti, necesito un cambio, cámbiame, Señor. Y eso es lo que estaba reconociendo Jacob en aquel momento. Esto que nos habla y nos está, no crean que, pero no habla de la identidad, me podrán decir, está hablando de la identidad en el Eterno. Así es, porque no es lo mismo querer hacer las cosas por nuestros propios medios, porque buscamos, no me dejarán mentir, porque ha pasado, en mi vida ha pasado, hemos querido solucionar y tapamos un agujero con una cosa, o tapamos un problema de alguna forma y resulta que aparecemos con otro problema más grande. Y realmente lo que tenemos que reconocer es que el conflicto o el problema, como tú bien lo dijiste, está en nosotros. No podemos seguir culpando más a nuestro alrededor. Es que porque a mí me dijeron, es que a mí ese nombre me lo pusieron y entonces ellos son los culpables, porque Jacob pudo haber dicho eso, ¿verdad? Pero al final no es así. Sino que tenemos que aprender a reconocer también, aparte de reconocer que estamos mal, que no podemos depender de nuestra propia fuerza, sino que necesitamos ayuda, como aquel que está en una piscina o en la orilla del mar. A uno le gusta, pero cuando ya siente que se está moviendo la arenita y uno sabe que no puede nadar, y que de repente viene una ola fuerte y lo está jalando, pues uno tiene que aprender a levantar la mano y decir ayuda, o salgo corriendo, ¿verdad? Ajá. Entonces, este es un buen ejemplo para lo que Jacob hizo con su vida, y que nosotros ahora en este tiempo también tenemos que aprender a reconocer, a ver lo que está, ver para acá, ver para adentro, y ver esos cambios. Yo ya no quiero ser la misma persona, tengo este y este problema, hay mentira, hay, como tú decías, ahí hubo mentira, hubo robo, hubieron usurpación, o sea, hubieron tantas cosas. Y de nuestro lado tal vez podríamos decir, bueno, pero yo no tomo, yo no bebo, yo no robo, yo tampoco he usurpado nada. Pero ¿qué hay tan adentro, en el fondo de nuestras vidas? Y que en Salmos dice que nosotros todas las noches debemos examinar nuestra conciencia, de ver cómo fue nuestro comportamiento durante el día, qué hicimos, que nuestra conciencia nos recuerde realmente qué es lo que hemos hecho. Y ese reconocimiento de conciencia o esa evaluación va a hacer que nosotros lleguemos a encontrar realmente nuestra verdadera identidad, porque vamos caminando al son que nos dicen los demás. Porque tú me puedes decir, tú eres muy buena para, qué sé yo, un ejemplo, para cantar o para dibujar, y tal vez a mí no me gusta dibujar, sino que solo lo hice por compromiso. Y entonces cuando yo estoy fuera de mi identidad, hago todo lo que los demás me dicen que haga, y yo lo hago para agradarlos a ellos. Pero realmente, ¿qué hay dentro de mí? ¿Verdad? Ese es lo que a mí me llena bastante con este tema, porque realmente tenemos que ver para adentro, ¿verdad? Así es. Conocernos a nosotros mismos y entender que nuestra posición o la posición en la cual hemos estado no ha sido la mejor y no es la correcta, y que el Eterno tiene otros planes para nosotros, no planes de que estemos sentados o ocupando un lugar más en una congregación o en una keila, sino que es para que nosotros nos levantemos y comencemos a trabajar y conozcamos que el Eterno ha tenido misericordia de nosotros, aún en medio de todas las cosas que han pasado. Él ha tenido misericordia, así como tuvo misericordia de Jacob, y cambió completamente, porque el cambio de nombre, porque le dice este varón, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, o sea, tú ya no vas a ser suplantador, tú ya no vas a ser mentiroso, tú ya no vas a ser ladrón, tú ya no vas a... O sea, todas aquellas cosas
o aquella vida negativa de Jacob ahora era transformada por algo completamente diferente. Y le dice, sino que vas a ser Israel. Este es el nombre que se le da a Jacob, porque has luchado con Yahweh, con los hombres, y has vencido. O sea, ser más que vencedores en el Todopoderoso. Y este cambio, estos cambios, ¿qué hacen en la vida de Jacob? Como también pueden hacer esos cambios en nuestras vidas. No solamente el cambio de nombre, sino el cambio de identidad. Ya no era aquella persona. Hace algunos días, hace un mes creo yo, leíamos un libro, tú y yo, y hablaba de los cambios que se dan en la persona, de que cada cosa o cada acción que uno va haciendo en la vida son siembras, son semillas que van cayendo y que un día van a dar su fruto, pero que si nosotros hacemos un cambio radical en nuestras vidas, aquello que venía, aquel juicio que venía en contra de nosotros por lo que habíamos hecho, por lo que habíamos sembrado en mal, ya no venía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque habíamos cambiado. Buscan a la persona, a cierto tipo de persona con ciertas características que ya no se halla, ya no se encuentra. Entonces, esos son los cambios que tenemos que hacer nosotros. El cambio que vino a la vida de Jacob, ya no se te va a conocer de esta manera, se te va a conocer ahora como el Hijo del Eterno. Y aquí dice Israel. ¿Qué significa? O Israel, el Todopoderoso gobierna. El Todopoderoso gobernando la vida de aquel hombre que había vivido una vida de engaño y que también a nosotros nos ha pasado. Entonces, de ahora en adelante, el Todopoderoso gobierne sobre nuestras vidas. Él se dio cuenta entonces que la soberanía del Eterno tenía que venir sobre su vida. Leamos el libro de Oseas en el capítulo 12, porque aquí pasa algo cuando a él se le cambia su nombre. Oseas en el capítulo 12 y en el versículo 3 al 6. Miren detenidamente, escuchen bien con atención lo que dice esta palabra con respecto a, está hablando de Jacob. En el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Mas Yahweh es Elohim de los ejércitos, Yahweh es su nombre. Tú, pues, vuélvete a tu Elohim, guarda misericordia y juicio, y en tu Elohim confía siempre. ¿Qué hizo ahí Jacob? En los primeros versículos que leíamos dice que él lloró y se arrepintió. Él hizo teshuvá. Y cuando él tiene este cambio de nombre, él viene y hace teshuvá, reconociendo que su estado de vida no era la correcta delante del Eterno y que todo lo que había venido haciendo o viviendo lo había hecho con sus propias fuerzas. Es el cambio que debe de venir en nosotros. Si nosotros hacemos teshuvá, nos volvemos, nos arrepentimos y reconocemos nuestro estado actual, que no es el mejor, que no ha sido el mejor, entonces van a venir grandes cambios a nuestras vidas, porque vamos a reconocer que todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido bajo nuestro propio razonamiento y con nuestras propias fuerzas, y que nada nos ha salido bien. Pero a partir de hoy puede que las cosas nos salgan mucho mejor si nosotros cambiamos de posición. Esta es nuestra lucha siempre contra el Eterno. El Eterno siempre nos va, porque somos sus hijos, somos llamados. Entonces el Eterno está ahí y el Eterno nos golpea de una forma, de otra. ¿Para qué? Para dañarnos. No, porque Él dice que Él, al hijo que Él ama, ¿qué hace? Él lo corrige. Y esas correcciones que el Eterno nos da a nosotros, nos permite que entonces nosotros lleguemos a ese punto de súplica, a ese punto en el que llegó Jacob. Un punto de hacer teshuvá y de rogar por las bendiciones del Todopoderoso, porque fue lo que dijo: no te vas, bendíceme, porque yo ya siento que ya no puedo, ya todo lo que hice ya lo hice, ya de aquí en adelante ya no voy a poder más, entonces bendíceme hoy. Llegó un momento de hacer teshuvá y también en este tiempo nosotros tenemos que hacer teshuvá, es mayormente en este tiempo, a volvernos a la presencia del Todopoderoso. Sí, debemos entender
que para todo efecto hay una causa, o sea, hay una causa y un efecto de todo lo que hacemos. Y si no aprendemos a ver, o en otras palabras lo podemos decir, la cosecha y la siembra, que todo lo que hacemos lo vamos a cosechar. Decía algo que yo leía, si sembraste melones, no pretenderás cosechar limones, sino que realmente lo que cosechamos, bueno o malo, lo vamos a sembramos, sembrar. cosechamos. Sí. Así es. Y tú hablabas de la semilla que sembramos. Entonces realmente cuando hay un arrepentimiento verdadero, y aquí vemos cuando Yahweh le pregunta, o el ángel le pregunta, ¿verdad? El que está peleando con Jacob, le pregunta, ¿quién eres tú? Él sabe quién es en ese momento, pero él tiene que reconocer quién es él en ese momento, pero que está abierta la oportunidad, porque Yahweh es un caballero. Él no nos dice que Él podría bien exigirnos que nosotros le adoremos, que nosotros porque somos su creación, Él nos formó, así le pertenecemos. Así es. Entonces Él nos podría exigir que le adoremos, pero no fue ese el propósito por el cual fuimos creados, sino que tiene que haber voluntad en nuestras vidas de querer un cambio, de buscar. Y cuando hay un cambio de identidad, hay muchos cambios. No es que se pone uno una máscara. No, uno sigue siendo la misma persona, pero hay cosas que físicamente, interiormente, o sea, hay un cambio interno y que se reflejan exteriormente, y las personas que están a nuestro alrededor lo pueden ver. Nosotros no necesitamos estarlo diciendo, hoy cambié en tal cosa, ¿notaste mi cambio? No, realmente no necesitamos hacerlo, porque el cambio se va dando, y no se da de la noche a la mañana tampoco, o sea, no es algo. Hay algo muy bonito que yo leí que decía, no pretenderás que si vienes a pedirme un consejo matrimonial, llevo 20 años de casado y yo ya no entiendo qué es lo que está pasando con mi esposa o con mi esposo y no hay ni qué hacer, me quiero divorciar. Entonces viene la persona que está dando el consejo y le dice, bueno, ¿cuántos años de casados tiene? 20 años. Bueno, entonces no pretendas que con el consejo que yo te doy en 20 segundos que tú me contaste, haya un cambio. Puedas borrar esos 20 años, no es así. No se puede, o sea, realmente. Es que hay personas que se acercan y cuando quieren un cambio o están pasando una situación, quieren un cambio al tronar de los dedos, o como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, pero no quieren hacer sacrificios. Y los sacrificios, déjame decirte que son los que traen cambios a nuestras vidas. Así es, los sacrificios, el querer realmente, o sea, si anhelamos algo, si tú anhelas algo, lo vas a hacer, te va a costar, no va a ser hoy, no va a ser mañana, puede ser que pasen hasta meses. Así es. Pero si lo seguimos haciendo, dice que cuando nosotros comenzamos a hacer algo, incluso para emprender algún negocio o algo, comenzamos hoy. Puede ser que hoy no vendimos nada, mañana tampoco, pasó el mes y tampoco vendimos lo que realmente debíamos vender. Pero la perseverancia va a ser que puede ser que cumpliendo un mes y un día vas a vender lo que no vendiste durante el tiempo que lo estabas esperando, porque no es en nuestro tiempo. O sea, debemos entender que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana, sino que tenemos que seguir paso a paso en perseverancia. Así es, el Eterno es maravilloso y no podemos dejar de desconectarnos del estudio de la palabra de nuestro Adón. El tema de hoy, conociendo nuestra identidad en el Eterno,
es algo que nosotros debemos de tenerlo presente y estudiarlo más. Aquí todavía nos quedamos en la introducción, ni siquiera terminamos de desarrollar el tema, pero te invitamos a que sigas conectado y que sigas escuchando los estudios en los cuales hemos estado meditando. No dejes de leer las citas, porque el Eterno ahí nos da la luz, ahí nos muestra cuál es el camino y nos confronta a nosotros mismos, porque la misma palabra nos confronta. Nos hace, dice que el apóstol Pablo es como que nos estuviéramos viendo en un espejo, y por eso es que tenemos que venir constantemente a la palabra del Eterno, porque si nos alejamos de ese espejo nos olvidamos cómo es que somos, se nos olvidan ciertos aspectos de nuestro físico, de nuestro rostro. Por eso es que tenemos que constantemente venir a este espejo. Aquí me va a mostrar qué es lo que quién soy yo en realidad, quién soy yo. Y el Eterno llamó a un pueblo para servirle. Y vamos a estar estudiando esta palabra del Todopoderoso, porque tenemos que entender que las fiestas son del Eterno, que esta palabra es inspirada por el Todopoderoso para que tú y yo conozcamos su verdad. Así es. De hecho, cuando esto que tú dices, que tenemos que reconocer realmente que nuestro cambio de identidad va de la mano también con las fiestas del Eterno. Así es. Y que algo que queda, alguna característica en nuestras vidas, siempre debemos recordarnos de dónde nos sacó. O sea, no debemos olvidar. Y esto fue lo que le pasó a Jacob. Cuando él termina o ya está amaneciendo, digamos, está resplandeciendo el día, le dice, suéltame, porque él ya se tiene que ir, ¿verdad? Entonces le dice a Jacob que no se va a ir, pero entonces le deja, o sea, como que él queda como cojeando, digámoslo así. Ajá. Entonces, él, al verse eso, él va a saber que él estuvo peleando por una bendición y que la recibió. Entonces, de igual forma tiene que pasar en nuestras vidas. No podemos olvidar, tampoco es estar recordando, yo hice y yo no me perdono y yo no avanzo, sino que sí, yo fui, pero llegó la luz a mi vida, el Eterno me sacó de ahí. Y pues aquí voy para adelante, y lo que puedo hacer es más bien hablarle hay tantas personas con tanta necesidad que han pasado en las mismas circunstancias que nosotros, o diferentes circunstancias. Al final lo que el Eterno, o el anhelo del Eterno, es que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda. Amén, así es. Yo te quiero dejar con este salmo, y con esto concluimos. Que el Eterno te bendiga siempre. En el Salmos capítulo 32 y en el versículo 8 dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Deja que el Eterno, permite que el Eterno fije sus ojos sobre ti y que te enseñe, que nos enseñe a todos el camino por el cual debemos de caminar, de avanzar. El Eterno es el Todopoderoso, Él es nuestro Creador, y no podemos nosotros vivir alejados de su presencia. Dice su palabra, no nos desviaremos ni a la izquierda ni hacia la derecha, o hacia la izquierda y hacia la derecha, sino que tenemos que fijar nuestra mirada, tenemos que caminar con paso seguro, sin desviarnos hacia un lado y hacia otro, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y dice su palabra, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿A través de mí qué es? Recuérdense que dijimos que Yeshua es la Torah. O sea que a través de esta verdad, a través de esta palabra, nosotros vamos a caminar correctamente como debemos de caminar. Amén, así es. Y pues sigamos en este estudio, ¿verdad? Que realmente trae luz para nuestras vidas, y busquemos nuestra verdadera identidad. Amén. No sigamos con máscaras, poniéndonos ante cualquier circunstancia, sino que aprendamos a presentarnos transparentes y tal como el Eterno nos ha hecho, para realmente cumplir su propósito. Amén. Bendición a cada uno de ustedes. Seguimos estudiando la palabra del Eterno, y en nuestro próximo video, nuestro próximo estudio, continuaremos este tema, nuestra identidad en el Eterno. Que el Eterno te bendiga. Shalom, shalom.